Bienvenidos amigos, una vez más a tu canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te encuentres bien. Te doy las gracias porque estás acá ocupando tu tiempo para ver este video y te recomiendo que veas todo el video. Te voy a dar a elegir tres opciones, ¿vale? Tú vas a elegir la que tu intuición te deje saber, la que sientas que es la tuya, pero te recomiendo que veas las otras dos, porque de repente la opción que tú eliges te puede resonar a ti, pero de repente una de las otras opciones le puede resonar a tu personita especial. El título del día de hoy será ¿qué piensa y qué siente en este momento? ¿Ok? Vamos entonces a sacarte tres opciones. El día de hoy te voy a dar un poquito de trabajo porque me gustaría que me ayudases en algo. Mira, yo voy a sacar tres opciones, ¿ok? Tres opciones, ¿vale? Me gustaría que me ayudases, que me dijeses, vamos a ver cómo están tus conocimientos. ¿Cuáles son estas piedras? Fíjate. A ver, me encantaría que me digas, oye Jorge, la verde es tal, la morada es esta otra. Así que ahí te lo dejo de tarea. Escríbemelo en la parte de abajo en los comentarios. Ok, necesito que te concentres, concéntrate y elige una de estas tres opciones, marrón, morado o verde. ¿Qué piensa y qué siente en este momento? Voy a empezar con la morada. Voy a empezar con el color morado. Ahí está. Vamos a ver. Color morado. Ok, desde ya te puedo decir que esta persona se siente perturbada, que esta persona no la está pasando bien, necesita un cambio en su vida. Fíjate, esta persona no la está pasando bien, se siente perturbada, es una persona que vuestra ruptura o vuestra separación o vuestra frialdad en la relación, si es que todavía se tiene, le está pasando factura. ¿Cómo es eso, Jorge? No lo entiendo. Fíjate, supongamos que no estás con tu persona especial, ¿vale? Que sepas que esta persona, el hecho de que no esté contigo le perturba. El hecho de que no puedan tener esa cercanía o no puedan estar juntos le tiene mal. Es una persona que siente de alguna manera que para poder estar bien necesita alejarse de ti. Es una persona es una persona que una tercera persona, alguien le está metiendo como cosas en la cabeza. Alguien, una o varias personas, porque mi intuición me deja saber que de repente familiares le quieren como manipular, familiares le quieren como que de alguna manera decir cómo debe vivir la vida. Wow, en estos tiempos todavía existe esto. Pues parece que sí. Entonces siento que esta persona, el hecho de que no pueden estar juntos le tiene agobiado, pero siente que lo mejor es separarse, que lo mejor es alejarse, que lo mejor es irse para poder olvidar este amor. Esta persona, que sepas que te piensa mucho, aparte de que te piensa mucho, tiene mucho en pensamiento el quererte ayudar en un futuro, el querer estar pendiente de ti para que no te falte de nada. Fíjate, es alguien que pregunta por ti, es alguien que de repente en este alejamiento, en este distanciamiento que va a poner, o en este viaje que a lo mejor quiere hacer para poderse olvidar de ti, va a tener o va a poder madurar emocionalmente. Te voy a explicar, ¿no? Es como que te voy a explicar con estas palabras bien criollitas para que me entiendas perfectamente. Es como que yo me dejo de mi esposa, me separo porque siento que necesitamos algún tiempo y entonces digo, me voy del país o me voy a otra ciudad a trabajar porque necesito desconectar, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo que yo esté alejado de mi esposa, en este caso, ¿no? En este ejemplo,
voy a estar centrado en muchas cosas, ¿no? Voy a valorar cosas que de repente no valoraba cuando estaba en pareja. Entonces, esta separación le hará bien a la relación. ¿Por qué te digo esto? Porque él, como te digo, está sufriendo, pero él en este alejamiento, en este distanciamiento que va a tener, él, a pesar de que estará pendiente de ti, él va a madurar, él va a cambiar. Realmente tiene que dejar esta etapa de dejarse manipular, de dejarse llevar por terceras personas para que pueda avanzar. Fíjate que siento que esta persona siempre ha estado con una venda puesta en los ojos, ¿no? Es como que tú le quisiste abrir los ojos en muchas situaciones. Siento que hay algunas personas. Tengo mucha información en mi cabeza, te lo digo ahora mismo, pero te voy a decir lo más destacado, ¿no? Siento que esta persona, de alguna manera, su ex pareja no le deja avanzar. Siento que en este caso hay muchas personas en esta lectura que su pareja le manipula, que su pareja está allí como siempre empeñada o empeñado en que esta persona no sea feliz, ya no contigo, ¿no? Sino que no sea feliz con nadie. O sea, fíjate que tengo como esa sensación, o sea, esto es lo que me está transmitiendo esta lectura, pero de que tiene pensamientos hacia ti, lo tiene, de que de que se quiere separar, de que quiere poner una distancia, también lo tiene, pero esa distancia el día de mañana les favorecerá, porque él va a acomodar esas ideas y esas dudas que tiene en su cabeza, ¿vale? Voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor, que puede ser un mensaje directo para ti o puede ser un mensaje directo para tu personita especial, ¿ok? Veamos. Dice así, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Fíjate lo que te estoy comentando, ¿no? A pesar de que esta persona se separe, esta persona regresará por ti. Esta persona regresará porque esta persona está puesta en tu vida por destino, ¿ok? Que lo sepas. Vamos a apartarla por acá y vamos con otra piedrita. Me gusta esto. Lo que no me gusta es que se vaya a separar, pero si es para el bien de ustedes en el futuro, pues bueno, que se dé de esa manera, ¿no? Ok, vamos con la piedra de color marrón, ¿vale? Vamos con la piedrita de color marrón, que serás tú quien me vaya a decir de qué piedra es esta. Oye, Jorge, esa piedra es tal. Así que voy a esperar que me lo escribas abajo en los comentarios. Vamos a ver. As de copas. Esta persona tiene pensamientos de futuro contigo. Esta persona siente de alguna manera que lo vuestro no se ha acabado, que lo de ustedes todavía está allí. Es una persona que tiene mucho cariño, siento que tiene mucho cariño, mucha atención contigo. De hecho, es una persona que se ha visto prácticamente ya en un futuro contigo, ¿no? Es como si quisiese tener hijos, es como si quisiese tener una familia contigo, es como si quisiese incluso como matrimonio, ¿no? Es una persona que actualmente sus pensamientos hacia ti son buenos, son positivos. En este caso, fíjate que no siento que hayan terceras personas involucradas, sino siento que esta persona está luchando con sus traumas, con cosas que ha tenido en el pasado, como que le tiene miedo a una relación seria, le tiene miedo como a un compromiso. Fíjate que es una persona que ama mucho su libertad, y el simple hecho de saber o de pensar que va a estar al lado de alguien, ya eso le mortifica, ya eso le agobia. Es una persona que tiene muchas dudas, es una persona que tiene, es el tipo de persona que cuando se le mete algo en su pensamiento, eso es así, y de allí no hay quien lo saque. Es una persona que está luchando con su propio yo interior. Es alguien que quiere, su corazón dicta algo, pero su mente le traiciona con otros actos, con hacer otras cosas, ¿no? Es como si yo dijese, mañana voy a ir a la casa de mi novia, mañana voy a ir a la casa de fulanita, ¿vale? Y dentro de un rato
voy a acordarme de algo que me hizo mi novia hace 3 meses atrás y voy a decir, no voy a ir a su casa porque esta mujer me hizo esto, porque no se merece mi amor, pero mañana estoy otra vez diciéndole que voy a su casa o pensando que, ¿sí me entienden? ¿No? Es una persona que emocionalmente tiene muchos traumas que no le dejan tomar decisiones correctas en su vida. Sobre todo estas decisiones o estas decisiones que debe tomar es en la parte sentimental, ¿no? En la parte amorosa. Fíjate que, wow, me gusta esta opción porque es alguien que ve futuro contigo, ¿no? Hijos, un matrimonio, negocio juntos, luchar, avanzar siempre, no estar en las buenas y en las malas. Pero la carta del sol nos está indicando de que dentro de poco tiempo vendrán cambios que pues te van a agradar, vendrán cambios que te van a gustar, pero tú también debes hacer ciertos cambios para que esa persona pueda ver que tú también te estás esforzando en cambiar cosas que de repente pues no están bien en la relación, como por ejemplo los celos, o por ejemplo esa inseguridad de quererlo o de que lo vas a perder, ¿no? Hay cambios, o sea, tienen que hacer cambios ambos para que puedan llegar a tener la relación que quieren, ¿no? De momento existe amor por ambas partes, de momento existen planes de futuro, solamente hay que hacer unos cambios. Tú le exiges cambios a él, él los va a hacer. Él te va a exigir cambios a ti, tú también debes hacer esos cambios, ¿ok? Voy a sacar tu mensaje también de los ángeles del amor, en este caso. Si es tu primera vez acá en el canal, o si ya me has visto varias veces, pero no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete porque vienen interactivos muy interesantes. Ya te puedo decir incluso los títulos para que veas lo interesante de los capítulos o de los interactivos que vamos a tener. Vamos a tener interactivos como: ¿se arrepiente de haberse alejado? ¿Qué será lo próximo que pase entre nosotros? ¿Me volverá a buscar? Este interactivo sé que va a gustar mucho. O por ejemplo, ¿qué piensa realmente de mí? Sabes que hay muchas veces que no sabemos qué piensa nuestra persona. O por ejemplo, otro interactivo que podría llamarse: ¿se decidirá por mí o por la otra persona? Entonces yo te recomiendo que te suscribas al canal para que estés al pendiente de todos estos interactivos que vienen pronto, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles del amor para ti. Veamos. Atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Es que no le busca, es que no le atiende. Pero ¿qué haces tú para que esto llegue a pasar? No, maestro Jorge, es que mi mujer está como distante. Ya, pero tú le atiendes, o sea, ¿qué le das? O sea, ¿qué le das a ella para que ella pueda cambiar? Y no estamos hablando de cosas económicas, ¿no? Estamos hablando de repente que le digas a tu pareja: vamos al cine, vamos a salir a comer, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Hazla o hazlo sentir especial para que esta persona te trate de esa manera, ¿ok? Vámonos entonces con otra opción. Vamos con la piedrita de color verde. Esta la apartamos para acá. Y nos vamos con esta opción, la piedrita de color verde. Ahí te la enseño para que me digas en la parte de abajo, en los comentarios, qué piedra es esta, ¿vale? Vamos a ver entonces, ya sabes, ¿qué piensa y qué siente en este momento? Es la pregunta que le estamos haciendo a las cartas, ¿ok? Veamos. Le atormenta el pasado. Tiene miedo. Mira, esta persona le atormenta mucho el pasado, tiene miedo a que todo vuelva a ser igual que antes. No hay nada que le garantice a él que la situación sea distinta. Es una persona que te quiere, es una persona que te piensa, es una persona que no necesita, esto es buenísimo, es una persona que no necesita que nadie le diga lo que debe hacer con su vida o no. Siento que es una persona autoritaria, siento que es una persona que de repente, si tienes una relación o si has tenido una relación, te has sentido de repente como sumiso o sumisa, porque esta persona la siento con un carácter muy fuerte, pero es una persona como muy decidida, es alguien como que de repente no necesita que alguien le diga lo que debe hacer, ¿no? Y menos meterse en su relación. Es una persona que tiene buenos sentimientos hacia ti. De hecho, mi intuición me está dejando saber que tú le conoces mejor que nadie, que de repente tú puedes o conoces aspectos de esta persona
que a lo mejor ni siquiera los familiares pueden saber, ¿no? Siento que es una persona que te piensa, que te recuerda, que siente que tú deberías cambiar algunas cosas. Mira, esta persona tiene un carácter tan fuerte, o esta persona tiene un ego tan alto, que de repente piensa que tú debes hacer cambios como para él darte una oportunidad, ¿no? O para ella darte una oportunidad. Es como si yo dijese, yo estoy bueno, pues ella se tiene que arrastrar a mis pies. O yo estoy bueno, ella tiene que hacer lo que yo diga. Si ella quiere estar conmigo, tiene que amoldarse a como yo soy, ¿no? Más o menos tiene esta persona así, siento que tiene el ego como muy alto, no es una persona que de repente sea como muy humilde o como que de repente tenga pensamientos como en pareja, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es una persona que te quiere, es una persona que te piensa bastante, pero es muy raro muy raro escuchar a esta persona decir te quiero, te amo, o decir lo siento, no debía haber hecho esto, ¿no? Sin embargo, si has elegido esta opción, siento que es la persona que corresponde a lo que tú buscas, siento que es la persona que cuando estás con esta persona te sientes completo, siento que es como tu alma gemela, tu llama gemela, ¿no? Siento que hacéis un complemento muy bueno. De hecho, las cartas nos están indicando que ustedes dos harían una pareja envidiable, o harían una pareja, serían los dos también, te digo, serían los dos también unas máquinas de hacer dinero, porque siento que en lo que es la parte de trabajo laboral, de planes, de emprendimiento juntos, creo que se entienden muy bien, ¿no? De hecho, creo que se entienden mejor como socios que como pareja. Y esto te podrá parecer raro, pero no lo es, ¿vale? Siento que es una persona que tiene muy claro lo que quiere, es una persona que está esperando el momento para declararse, para decirte, oye, vamos a conversar, pero sí es verdad que esta persona sí conversa contigo para que vuelvan a tener una relación, o para que tengan una relación. Esta persona va a poner unas reglas, va a poner unas normas, él es de una manera muy cuadriculada, y si tú pues así lo deseas, o si tú lo quieres, pues vas a tener que aceptar esas normas que de repente a lo mejor para ti son tonterías, pero para él no. De todas maneras, es alguien que le gusta siempre tener la seguridad de lo que está haciendo, ¿vale? Vamos a ver qué mensajito tienen los ángeles del amor para ti. Veamos. Dice así: dé una oportunidad a su relación, dedíquele tiempo a su pareja. Creo que es una lectura que hace continuidad, una carta que hace continuidad con esta lectura que tengo acá, ¿vale? Me parece un mensaje muy acertado para esta opción, ¿ok? Espero que te haya gustado, espero que no te vayas sin suscribirte, y no te olvides en la parte de abajo en los comentarios qué piedras son las que estoy usando. Muchísimas gracias por la compañía. Espero que, de verdad, te pido que te suscribas al canal para que puedas ver otros interactivos, y te invito a que entres en mis directos para que puedas participar de manera gratuita en algunos rituales que hago de vez en cuando. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo interactivo. Adiós.